Mm, bueno, yo me acuerdo de lo de TCR y BCR. Ok, estuvimos platicando sobre las diferencias entre el BCR y el TCR. Ya les di un poquito de introducción. Recordamos que el BCR está formado por un anticuerpo o una inmunoglobulina, que en los linfocitos vírgenes esa inmunoglobulina es principalmente IgM, que también sabemos que vamos a encontrar IgD, que esa inmunoglobulina está formada por 4 cadenas, 2 pesadas, 2 ligeras, que tenemos el dominio de unión o el sitio de unión al cual le conocemos como paratopo, y que son los sitios mucho más hipervariables. En el caso del TCR, vemos una construcción semejante, es menos compleja, pero dentro de su simplicidad encontramos muchas características de ese BCR. Entre ellos, una de las más importantes, la diversidad. Veíamos que algunas de las diferencias entre ellas era que los anticuerpos los podemos encontrar asociados a la membrana o los podemos encontrar de forma soluble. Propiamente ahorita del cual estamos hablando es del que se encuentra asociado a la membrana. En el caso del TCR siempre va a ser de esta manera y bueno, platicábamos también que estos por sí solos no son capaces de mandar señales al núcleo. Requeríamos de ayuda. Vamos a requerir de moléculas que van a favorecer esa señalización. En el caso del BCR, ¿se acuerdan cómo se llaman esas moléculas? IG alfa, IG beta, creo. Así es. Y en el caso del TCR, El complejo Z y CD3. así es. Los dos, se me fue la palabra. Voy a aprovechar la de Natalia. Los dos complejos CD3 y el Z o las cadenas Z. Ok. Bueno, como hemos platicado, el TCR no puede reconocer por sí solo al antígeno. Requiere por fuerza que una molécula del MHC le presente. Pero ¿cómo es que descubrieron esto y cómo es que se entendió este proceso? ¿Qué pasaba o cómo es que lograron entender que el TCR no podía ver a las bacterias que pasaban, no podía ver a los antígenos por su propia cuenta, tenía que por fuerza participar la presentadora? Fueron experimentos muy, muy sencillos los que se hicieron. Ajá, y pregúntenles a los doctores qué tan sencillo fue. Chicos, por cierto, ¿ya vieron que se murió el doctor Mario Molina? Sí, maestra. Sí, Una muy triste noticia, que de verdad me genera cierta frustración, perdón por el paréntesis, pero no sé, se muere alguien de la farándula o alguien que no son menos importantes, no estoy diciendo eso, pero se hace un escándalo grandísimo, les hacen homenajes en la televisión en todo momento, etcétera, y yo creo que este señor fue alguien que contribuyó mucho a nuestro país. Hace poquito precisamente me platicaba una compañera que ella da clases en preparatoria y me decía que el Instituto del Dr. Mario Molina ofrecía cursos para docentes de secundaria y de preparatoria, en donde les enseñaban cómo hacer prácticas de una forma interactiva con los chicos, y pues les enseñaban muchas estrategias para que ellos diseñaran sus propias prácticas. Ella acaba de tomar un curso con él y me estuvo platicando todo lo interesante o sea, y la forma en la que se hacía, porque ellos no pagaban por esos cursos. Entonces dices, eso me lo platicó hace como 3 semanas y se me hizo muy padre, ¿no? Y dices, es una forma de seguir trascendiendo a alguien que pues ganó un reconocimiento tan importante y siguen trascendiendo, no se detienen ahí. Entonces creo que es una gran pérdida y creo que vale la pena que se les hagan esos homenajes a gente que ha hecho tanto, ¿no? Pero bueno, tristemente no nos manejamos así. Y bueno, la otra también que ayer les otorgaron el premio Nobel por primera vez a 2 mujeres, el premio Nobel en química. Entonces, pues también no quiero hacer distinciones ni mucho menos, al contrario, sino que yo creo que todos tenemos la capacidad y todos podemos hacerlo y es interesante que se sigan abriendo puertas. Pareciera que hay otras que se nos cierran, pero miren, ahí está,
con técnicas biotecnológicas. Ellas lograron su premio Nobel en química, así es que claro que se puede, muchachos. Ustedes deciden hasta dónde. ¿Sale? Y bueno, volvemos, perdón por el comercial. Les decía que si les preguntábamos al doctor Zinkernagel y a Doherty si esto había sido tan sencillito como lo planteamos ahora, y pues lógico que no, pero bueno, cuando ves el tipo de experimento dices, órale, ¿cómo algo tan básico les dio información tan interesante? Y pues prácticamente es la base de la inmunología. Estaba leyendo un libro en estos días sobre el MHC, hablaban sobre la respuesta inmune y hacían un comentario como: nuestro libro es de la respuesta inmune, pero el 70-80% de él trata sobre la interacción MHC. Y es que es verdad, porque la respuesta inmune se activa gracias al MHC. Y bueno, ¿en qué consistió este? Y también les cuento, les iba a poner la foto, pero me arrepentí porque las clases se graban. Tengo la fortuna de que me ha tocado escuchar al doctor Zinkernagel en 2 ocasiones, en 2 congresos. Me he tomado foto con él y ahí la tengo reservada, pero bueno, en otro momento me tocará presumírselas. Y aparte con este señor, me encanta también su sencillez, porque ellos les dieron el premio Nobel, si mal no recuerdo, en 1996 en medicina, porque determinaron la dependencia que había entre el MHC y el TCR, y bueno, la dependencia que había por parte de los linfocitos T hacia estos MHC, cómo iban a estar dirigidos por el MHC. ¿Por qué? Porque el MHC de clase 1 le presenta el antígeno a los CD4, el MHC de clase 2 le presenta el antígeno, perdón, lo dije al revés, MHC de clase 1 al CD8 y el MHC de clase 2 al CD4, pero que además el TCR no solo reconocía al péptido que le estaba presentando, sino también reconocía al MHC. También estaba, el linfocito T era consciente que la célula que le estaba presentando era la célula del mismo individuo a la cual él pertenece. Y bueno, cuando en las exposiciones que me ha tocado ver de este señor, sus proyecciones son dibujitos que él hace, como que los hace a papel, sus diapositivas, alguien le toma foto y eso es lo que nos está presentando. Y dices, ¿cómo gente tan eminente, gente tan reconocida, y aclaro, reconocida en nuestro medio, tienen tanta sencillez? Y aparte que lo platican de una forma muy, muy bonita. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos proponen? El doctor Doherty es el que era en ese entonces doctor y fue el asesor del doctor Zinkernagel, que es el que vemos de este lado. Lo que ellos nos proponen es que trabajaron con linfocitos T citotóxicos y trabajaron con células blanco, células diana. Obvio, estas células estaban infectadas. El primer experimento, estas 2 células son de un mismo individuo o vienen de una misma cepa, ¿sí? Entonces, la célula presentadora está expresando al péptido vírico A. Este péptido, o más bien este TCR, es específico para ese péptido. Cuando la célula blanco le presenta por medio del MHC de clase 1 el péptido vírico A al TCR del linfocito antipéptido vírico A, el resultado es que estas células se mueren. Por otro lado, en un segundo ensayo, ahora trabajaron el mismo procedimiento, pero lo que la célula blanco estaba presentando era al péptido vírico B, a un linfocito T antipéptido vírico A. ¿Me esperan un poquito, por favor? Es que no puedo mover bien el mouse con el de tapete.
Ahí está. Entonces les decía que cuando ocurre esta presentación, como esta célula, este linfocito T citotóxico es anti-A, no reconoce y la deja, de tal forma que la célula no se muere. Y en un último experimento, ahora tienen a una célula infectada con el péptido vírico A que le presenta el antígeno a un linfocito T antipéptido vírico A. La diferencia es que esta célula blanco es de una cepa diferente, es una cepa D. El resultado es que la célula tampoco se muere. Y pues esto venía a contradecir todo lo que ya habíamos visto, en donde decíamos que el TCR reconoce solamente al antígeno específico para el cual ella fue hecho. ¿Por qué aquí, cuando se le está presentando el antígeno para el cual fue hecho, no la reconoció? Porque lo que les comentaba, el reconocimiento no solamente es hacia el péptido, sino también hay reconocimiento del MHC. Como no reconoce al MHC, no lo elimina. Y estas son algunas de los puntos que explican lo que ya habíamos comentado antes, de por qué a la célula NK se le hace más fácil identificar a las células dañadas que al TCR o al linfocito T citotóxico, porque el T citotóxico está identificando al antígeno, pero está identificando también al complejo que forman el antígeno con el MHC. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno. Y entonces, ¿cómo se obtiene la diversidad por parte del TCR? Prácticamente es lo mismo que vimos cuando vimos al anticuerpo, por eso no nos vamos a detener tanto ahí. La única diferencia es que, si se acuerdan, en el BCR teníamos 4 cadenas, ahora vamos a tener 2 cadenas. Por lo tanto, ¿cuántas familias génicas creen que puede haber aquí? Juan Alberto. Bueno, yo no soy Juan Alberto, pero me imagino que la misma cantidad que había en o sea, el B, D y J. Ok, ¿se acuerda cómo era el reordenamiento génico? ¿Me lo puede platicar así a grosso modo? Que había varias familias de genes. Bueno, estaba el segmento L, después venía el segmento V, ¿sí? Luego estaba el J y no me acuerdo, había una cadena, o sea, una región variable que tenía la D. Creo que era la ligera o la pesada. Es que no me acuerdo bien cuál era el que tenía la D. Era la D. La que tenía D. Yo me imagino que de esta forma también van a tener esos, ¿no? O sea, para tener más. En uno que en otro. Ok. ¿Y quiénes se encargaban de hacer ese proceso? ¿Alguien que le ayude a Alejandro? ¿Quiénes identificaban esos segmentos? Las RAC. Las RAC. ¿Y qué es lo que reconocían las RAC, Natalia? El RSS. La secuencia señal. Muy bien. Entonces, eso que vimos, bueno, y ya por último, ¿cuáles eran los mecanismos cómo se llamaban los 2 mecanismos mediante los cuales se hace todo este proceso? Dependiendo del sentido de las cadenas. Rebeca, ¿se acuerda? No me acuerdo muy bien, maestra. ¿Alguien más, Carla? No, maestra, tampoco recuerdo. ¿Sería la de por deleción y por inversión, maestra? Así es, de lesión e inversión. ¿Me permite un poquito?
No hay recibo, ¿verdad? Déjeme veo. Ah, no, sí está bien. Espérenme poquito, chicos. Así fue, creo que me contestó Aurora. Son, como lo comentaba, de deleción y de inversión. Muy bien, chicos. Nuevamente, insisto, es repasar lo que ya vimos, ¿sale? Exactamente aquí son los mismos mecanismos, por eso les decía que no los vamos a revisar, solamente vamos a hacer énfasis en aquellas cosas que se hacen diferentes. Y entre ello tenemos ubicar a los dominios variables y a los dominios J. Algo que no he comentado y pido una disculpa, de hecho me voy a regresar a la... en este. El TCR, ya lo hemos comentado varias veces, está formado por dos cadenas y cada cadena tiene dos dominios. En los linfocitos T clásicos, esas cadenas se denominan alfa y beta. En los linfocitos T no clásicos, esas cadenas generalmente son gamma delta. En el caso de NKT son alfas, pero la alfa es una cadena invariante. Entonces, solamente es para ubicarnos. Pero bueno, de forma general nos vamos a quedar con el concepto de que el TCR puede estar formado por la cadena alfa y beta o puede estar formado por la cadena gamma y delta. El alfa-beta es el bueno, es el que pertenece a la respuesta adaptativa o es el de los linfocitos T clásicos. ¿Nos queda todos claro? Sí. Ok. Entonces, ahora sí. En el caso de la cadena alfa o la cadena gamma, los segmentos que van a formar al dominio variable o que van a codificar al dominio variable son el segmento B y el segmento J. Es decir, son homólogos ¿de quién? Alfa y gamma. En el BCR, ¿a quién se parecen? Por estar codificadas por B y J. Las ligeras. A las cadenas ligeras. La cadena alfa y la cadena gamma son homólogas de la cadena ligera en el BCR. Por lo tanto, la cadena beta y la cadena delta son homólogos de la pesada. Están codificados por el segmento B o la familia B, la familia D y la familia J. Un segmento de cada una de estas familias. La forma en la que este reordenamiento se va a dar o en que la célula va a decidir qué va a ser, si va a ser clásica o va a ser innata, pues está desde el reordenamiento. La verdad es que la mayoría de las células se quedan con la cadena alfa-beta, la minoría se quedan con las cadenas gamma-delta. Lo primero que se va a reordenar es la cadena delta, enseguida entra la cadena gamma, y la mayoría de las veces se sigue con la cadena beta. Al reordenarse la cadena beta, la cadena delta es eliminada. Y eso da inicio al reordenamiento de la cadena alfa. Predomina este y estos se dejan de expresar. De tal forma que los linfocitos se vuelven clásicos. Cuando no se logra este proceso, es que los linfocitos se quedan como innatos. Lógico, es mucho más complejo que esto, pero bueno, es empezar a tomar algunas de esas definiciones. El DNA de la cadena alfa solo tiene un segmento génico C, mientras que el de la cadena beta tiene el segmento J y al segmento, perdón, tiene dos segmentos J y dos segmentos C. Eso hace que tenga dos
dos isotipos, pero les comentaba que esos isotipos normalmente no tienen mayor importancia porque funcionalmente no cambia nada en la estructura. Pareciera que sigue quedando igual. Rebeca, quería comentar algo. Es que cuando prende su micrófono solo escucho mucho ruido, pero no entiendo nada. No, perdón, maestra, es que piqué una tecla que se cayó de mi teclado. Lo siento. Ah, ok, no se apure. Bueno, y aquí está lo que les comentaba, el 90% de las células van a ser TCR alfa beta y solo el 10% TCR gamma delta. ¿Sale? Ok. ¿Y cuál va a ser la diversidad de estos? Pues bueno, va a estar dado por los múltiples segmentos de cada familia y en este caso podemos ver las diferencias entre ser gamma delta o ser alfa beta. Si se fijan, en el caso, bueno, está en qué cromosoma se encuentra, en la primera columna, y luego después vemos el número de segmentos en la familia B, el número de segmentos en la familia D, familia J y familia C. En el caso de la cadena alfa, vamos a tener 54 segmentos de B y 61 de J. Entonces, las combinaciones van a ser 54 por 61. Mientras que en la cadena delta solamente tenemos 3 segmentos B y 3 segmentos D y 3 segmentos J. ¿Esto qué va a hacer? Que la diversidad en estas moléculas pues sea muchísima menor que la que encontramos acá. En beta tenemos 67, 2 y 14 y en la cadena gamma vamos a tener 14 y 5. Nuevamente una menor diversidad. Con esto, ¿a qué quiero llegar? Nos va a permitir definir que tanto la cadena alfa como la cadena beta son las que tienen una mayor diversidad y por lo tanto es el TCR que pertenece a la respuesta inmune adaptativa. Además de eso, vamos a encontrar los otros fenómenos que ya vimos en el BCR, que sería la unión combinatoria de B de J, la flexibilidad de unión, la adición de los nucleótidos P, adición de los nucleótidos N y la asociación combinatoria de la cadena alfa y beta, que en este caso recordamos existen 2 de beta. ¿Qué es lo único que no va a ocurrir en este proceso? Solamente la hipermutación somática. ¿Se acuerdan que decíamos en los linfocitos B, una vez que el linfocito B reconoce al antígeno, va a mejorar su afinidad gracias a ese proceso de hipermutación, proceso que vamos a ver más adelante. En el linfocito T eso no ocurre. Por lo tanto, una vez que se define la diversidad o la especificidad de esta célula, va a ser cuadrado, siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Y lo mismo me refiero en cuanto a reconocimiento. Acuérdense, aquí sí hay células de memoria, sí hay todo ese rollo. Ok, y ahora sí, ya que sabemos quién reconoce al antígeno, o en este caso al epítopo, vamos a ver quién presenta al antígeno con las células T. ¿Quién lo hace, chicos? Las células presentadoras de antígenos mediante el MHC. MHC. Ok, ¿y quiénes son esas células presentadoras de antígeno? Las células dendríticas. Las dendríticas. ¿De quién más hemos hablado? Macrófagos. Macrófagos. ¿Quién más? Vamos. Linfocitos B. Adelante. Los linfocitos B. Las células presentadoras oficiales, gracias, Fabi, son linfocitos B, macrófagos y la más importante o estelar, la célula dendrítica. Pero ¿y son las únicas presentadoras que tendremos? ¿Son las únicas células que tendrán capacidad de presentar al antígeno? No. Bueno, yo me imagino que en sí todas las células pueden, ¿no? Porque si uno, o sea,
con el complejo de histocompatibilidad 2, no, el 1, para decir que están infectadas, pues tienen que presentarlo, ¿no? Así es, sí hemos mencionado en varias ocasiones, bien Aurora, sí hemos mencionado en varias ocasiones que nuestras células, como nos decía Alejandro, tienen la capacidad de decir que están infectadas. Eso está funcionando como presentadora. Entonces, prácticamente mediante el MHC de clase 1, todas nuestras células tienen capacidad de presentar al antígeno. No son profesionales, lo hacen de forma amateur. ¿Quién es profesional? Las tres que comentamos antes, ¿sí? Las mentadas APC o CPA, que son dendrítica, macrófago y linfocito B. Ok, entonces vamos a ver cómo está esto. Las células presentadoras de antígenos son células que capturan y procesan a los antígenos proteínicos en péptidos para presentarlos asociados a sus moléculas del MHC a los T clásicos. Aclaro que también podemos presentar otro tipo de antígenos, pero para las proteínas es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, decíamos que teníamos a la dendrítica, macrófagos y linfocitos B. Pero hemos hecho mucho énfasis en que esta es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque esta célula va a presentarle el antígeno a los linfocitos T vírgenes y a los linfocitos T efectores. Pero lo que se destaca es la capacidad de activar a un linfocito T virgen. Eso me va a dar como resultado a células T efectoras. Por lo tanto, el macrófago y el linfocito B le van a presentar el antígeno a estos linfocitos T efectores, a aquellos que por primera vez fueron cebados por la célula dendrítica. La presentación hacia los macrófagos nos va a llevar a la activación de una inmunidad celular, mientras que la presentación a los linfocitos B a la activación de una inmunidad humoral. Perdón, la presentación por macrófagos y la presentación por linfocitos B, ¿sí? Pero ¿y cómo es esto? ¿Qué características requiere mi célula para poder presentar el antígeno? Vamos a ver esto en términos de la célula dendrítica. Es muy semejante lo que le va a pasar al macrófago y al linfocito B. Sin embargo, si hablamos que la estelar es la dendrítica, ahorita nos vamos a enfocar en ella. Como en unas 15 diapositivas más o 20, vamos a hablar del papel del linfocito B y nos va a permitir entender un poco más también lo que pasa con el macrófago. Pero insisto, en cuanto al reconocimiento y la presentación es muy semejante a lo que vamos a platicar ahora. Y bueno, antes de explicar la diapositiva me gustaría preguntar, ¿ustedes qué piensan que requiere la célula dendrítica para presentar al antígeno? Pues primero moléculas que reaccionen con el antígeno para ella misma reconocerla y tiene que tener, supongo, que algunas otras que reaccionen con las células a quienes se les va a presentar. O sea, como que haya interacción entre la célula a la que le va a presentar el antígeno y la dendrítica. Es decir, moléculas de reconocimiento y moléculas de presentación. Lo dijo muy bien, Rebeca. Sí. ¿Cuáles serían las moléculas de reconocimiento que requerimos? ¿No? Creo que no. Usted dice que Alejandro, no le entendí. Ah, no, que creo que no, que nada. No se acuerdan. Ok. Acuérdense y ubiquemos a la célula dendrítica en su panorama inicial. Ah, no, las que tienen el MHC, ¿no? La célula dendrítica una vez la dibujó con huevo y, bueno, parecía como un huevo estrellado. Y tenía MHC clase 1 y MHC clase 2, ¿no? Ok, esas son las de presentación, pero las de reconocimiento, ¿cuáles van a ser? Por eso les decía, ubiquémosla en su panorama inicial.
¿Se acuerdan dónde vive la dendrítica? En tejido epitelial. En epitelios, cerca de las mucosas, ¿sí? En todo Distribuida el cuerpo. en todo nuestro cuerpo, así es. ¿Por qué? Porque está esperando al antígeno. Por lo tanto, para poderlo esperar, ansiosa y recibirla con los brazos abiertos, ¿qué necesitamos? Moléculas de reconocimiento. ¿Y cuáles van a ser esas moléculas? Van a ser los mentados receptores de los PAMs. Porque esa célula, ¿a qué respuesta inmune pertenece? Innata. Es una célula innata y al ser una célula innata va a tener muchas moléculas de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos. También reconoce DAMPs, pero bueno, vamos a enfocarnos a lo extraño, ¿sí? Entonces, al tener muchos PRRs, podrá reconocer al antígeno. Por lo tanto, ¿cuál es una célula dendrítica efectiva, una buena célula dendrítica? Aquella que tiene muchos PRRs. Ok, capturamos al antígeno. Ya lo traigo adentro. ¿Qué sigue para esa célula dendrítica? Yo me imagino que los tienen que digerir, ¿no? De alguna forma. Lo tiene que procesar, lo va a analizar, lo va a estudiar y luego Lo tienen que presentar. ¿y dónde lo va a presentar? ¿Dónde viven los linfocitos T? Bueno, cuando no están maduros o en proceso de maduración en el timo y cuando no en el sistema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ayuda. Ejemplo, ¿Los todos. ganglios? En los En los ganglios. ganglios linfáticos. Linfáticos. Eso. ¿En dónde más? En el vaso. En el tejido linfoide asociado a mucosas. ¿En ¿Sí? los órganos secundarios? En los órganos secundarios, en los órganos activadores. Entonces, ¿dónde se encuentra la célula dendrítica? Se encuentra en el sitio de entrada, en los epitelios. Por lo tanto, ¿qué es lo siguiente que tiene que hacer la célula dendrítica? Ir con el chisme. Se la gané, Rebeca. Sí, maestra. Perdón, viajar hasta donde vive el linfocito T. Y para poder viajar, ¿qué necesito? ¿Cómo viajan las células? ¿Cómo se mueven? ¿Qué es lo que ellas escuchan? Las Citosina. citocinas. A las citocinas, principalmente a quiénes. ¿Quiénes son las que se encargan de la atracción, de decir, ven, dendrítica, acá estamos? Quimiolucinas. Quimiosinas. ¿Sí? Quimiosinas. Ay, lucinas, Así loco. es. Entonces, en los órganos activadores se van a producir quimiosinas. Esos gradientes en las quimiosinas, ¿quién lo va a escuchar? Pues quien tenga el receptor. Por lo tanto, una vez que la dendrítica captura el antígeno, lo siguiente que va a hacer es expresar a los receptores de quimiosinas para poder escuchar dónde se encuentran los linfocitos T. Eso le va a permitir migrar a esta célula hacia el sitio de activación de los T. Y cuando llegue a ese punto, ¿ahora qué necesitamos? Ya llegué, ahí está el T. ¿Lo que Adelante. dijo Rebeca? Bueno, de los MHC. El MHC de clase 2. ¿Sí nos queda claro a todos? ¿Se fijaron cómo evolucionó la célula dendrítica? ¿Cómo hubo tantos cambios en ella? Eso les permite a los inmunólogos hablar de dos tipos de células dendríticas. Bueno, más que de dos tipos, de dos etapas de la célula dendrítica. Y ellos definen como célula dendrítica, lo que no me gusta, se fijan, lo digo ellos. Y lo que sí me gusta, nosotros. Ok. La célula dendrítica la definen como inmadura cuando se encuentra sin MHCs de clase 2 y la definen como madura cuando se encuentra con muchos MHC de clase 2. ¿Por qué no me gusta o por qué tengo mis dudas?
Porque se supone que una célula madura, por definición, es una célula que es competente. ¿Y cuál es el primer papel de la célula dendrítica? Presentar al antígeno. Y para poder presentar al antígeno, lo que ella requiere son moléculas de reconocimiento. Y las tiene. Porque esa es la función que va a llevar a cabo hasta ese momento. Pero bueno, por las definiciones que se nos maneja, vamos a hablar de que la célula dendrítica, en una primera etapa la vamos a encontrar inmadura. Entonces, en la piel o en los epitelios lo vamos a encontrar como una célula inmadura en donde va a tener muchos receptores PRR o receptores de membrana. Ejemplos de estos son los receptores tipo TOL, receptores de manosa, los receptores scavenger, entre muchísimos otros. Y además va a tener MHC de clase 1. ¿Por qué el MHC de clase 1? Porque es la característica de toda célula nucleada. Si esa célula se llegara a infectar, necesita avisarnos. Necesitamos saber que está bien y ese MHC también sirve para saber que está bien, que es lo que hace la dendrítica. La célula NK, revisar que las células estén bien. Entonces, cuando esta célula captura el antígeno, tiene que empezar a diferenciarse, tiene que empezar a tener cambios para poder continuar con el proceso. Y entonces va a empezar a expresar receptores de quimiosinas. ¿De cuáles quimiosinas? CCL19 y CCL21. Quimiosinas que se están produciendo, ¿en dónde? En los centros activadores, en los órganos linfoides secundarios. Y una vez que ya llegamos, o bueno, en todo este proceso, a la par de los receptores de quimiosina, comenzará la síntesis del MHC de clase 2 para que finalmente, cuando lleguemos a los órganos linfoides, esta célula sea una célula madura. ¿Por qué? Porque ya tiene el MHC de clase 2 y por lo tanto ya va a poder presentar el antígeno al linfocito T. ¿Nos queda claro este proceso, chicos? Sí, maestra, gracias. De nada, al contrario. Prácticamente me lo explicaron ustedes a mí y eso habla de que vamos bien. Ok, bueno, entonces estas células, más bien, será lo mismo la presentación del antígeno a un linfocito TCD4 que a un linfocito TCD8. ¿Qué opinan? No. ¿Por qué creen que no? Yo digo que porque las CD8 ya están, ya como que las procesan. O sea, que previamente fueron activadas. ¿O a qué te refieres con las procesan? Yo tengo otra propuesta, maestra, porque a lo mejor había mencionado que los MHC tienen péptidos propios, entonces no reconocen a los receptores, como los MHC1 reconocen siempre a los CD8 y los MHC2 de clase 2 a los CD4. Entonces me imagino que por los péptidos no pueden reconocer los dos para uno. Ok, y entonces, ¿ahí cuál será la gran diferencia? La forma en la que llegan los antígenos a la presentadora. Si se acuerdan, por definición decíamos, el MHC2 va a presentar antígenos extracelulares. El MHC de clase 1 va a presentar antígenos intracelulares. ¿Sí? Entonces, el procedimiento ya no va a ser el mismo. Fabiola nos decía que ya se chivió al último, no me quiso contestar. El linfocito TCD8 de alguna forma ya está cambiado. ¿Por qué? Porque se supone que al TCD8 previo lo tuvieron que activar. ¿Quiénes le van a presentar en esa segunda activación? Para no hacer los líos, nos vamos a ir a los esquemas, ¿sí? Ok, primero. Entonces, tenemos que hablar de dos formas de activación. A las células TCD4, la forma en la que se le va a presentar o las células que le van a presentar son las células profesionales, siempre. Una célula dendrítica, un macrófago o un linfocito B. Existen otras células que pueden ser presentadoras.
¿Por qué? Porque sabemos que tienen MHC de clase 2 y en el caso de las células endoteliales vasculares se ha comprobado que participan en algún proceso de presentación. Pero no es lo común, no es lo que estas células saben hacer. Lo hacen bajo ciertas condiciones estrictas, en donde hay un incremento, por ejemplo, por interferón gamma, en donde hay alguna situación exacerbada. En el caso de la célula dendrítica es la célula presentadora por excelencia. El MHC en ella es constitutivo, incrementa con la maduración por medio de interferón gamma y de la interacción CD40 y CD40L, que la vamos a ver más adelante. Y bueno, su principal función es el cebado o la presentación a los linfocitos T vírgenes. Los macrófagos presentan MHC de clase 2, pero este es muy bajo o puede inclusive ser negativo. Incrementa por el interferón gamma y por CD40 y CD40L. Los linfocitos B también es constitutivo, pero incrementa por estos dos componentes, interleucina 4 e interacción CD40 y CD40L. La función en el macrófago es activar una respuesta inmunitaria celular, mientras que la del B es una respuesta inmunitaria humoral. Las células endoteliales vasculares, les decía que solo bajo ciertas condiciones, y las células mesenquimales y algunas células epiteliales pueden llegar a presentar MHC de clase 2 por acción del interferón gamma. Sin embargo, no está bien definido cómo es su participación en la presentación de antígeno. En el caso de las células CD8, primero, una regla que es parejo para todas es que la célula dendrítica es la primera en presentarle el antígeno a un linfocito virgen. Por lo tanto, una célula presentadora de antígeno a los linfocitos TCD8 es la célula dendrítica. Es la única profesional que le presenta al TCD8. ¿Sí? Por otro lado, también pueden presentar antígeno todas las células nucleadas al TCD8. Pero ¿a qué linfocitos TCD8 le van a presentar el antígeno? Solamente a aquellas que son efectoras. Es decir, aquellas que previamente fueron activadas por los linfocitos T. ¿Por qué le comentaba esto a lo que nos decía Fernanda? Recordamos, tenemos una célula infectada. Esta célula dendrítica tiene MHC de clase 2 y tiene MHC de clase 1. Para presentarle al linfocito T citotóxico, solo lo puedo hacer con el MHC de clase 1. Pero para que este antígeno esté aquí, decíamos, tengo que hablar de antígenos intracelulares. ¿Cómo puede llegar un antígeno intracelular a una célula dendrítica? ¿Se les ocurre? ¿Alguna idea? Pues fagocitando la célula mala, ¿no? Fagocitando a la célula mala, pero todo lo que fagocitas o endocitas se va a ir al MHC de clase 2. Porque si lo ves así, como lo platicabas ahorita, mira, aquí este antígeno es intracelular, ¿sí o no? Está infectando a esta célula. En el momento que ella lo captura, ¿sigue siendo intracelular para la dendrítica? No, ya no. No. Es extracelular porque ella lo agarró del medio, de afuera. No está dentro de ella, sigue estando dentro de una vesícula rodeada por membranas. No está en su citosol. ¿Sí nos queda claro? Sin embargo, se habla de una presentación cruzada, mecanismos mediante los cuales estos antígenos superan la barrera de la membrana y quedan en el citoplasma. Eso permite que puedan ser depositados en el MHC de clase 1. Entraron por la vía extracelular, pero llegaron a la vía intracelular. No significa que la dendrítica esté infectada. Eso es lo que quiero aclarar. Por eso hago tanto énfasis en esto. Se escaparon esos fragmentos de péptidos y pudieron finalmente llegar al MHC de clase 1. Y esto es lo que nos permitió
poder activar por primera vez a un linfocito virgen. Este linfocito ya está activado por esta interacción de estas moléculas coestimuladoras y por citocinas que está enviando el linfocito T cooperador. Acuérdense, todas las células piden ayuda al T cooperador, el cooperador les dice cómo. Entonces, a la par, el T cooperador está liberando citocinas que permiten o favorecen esta activación. Y ahora sí, estas células van a salir a la periferia, van a salir a recorrer a nuestro cuerpo para buscar células infectadas. Cuando las encuentren, las van a eliminar. ¿Nos queda claro eso? ¿Chicos? Sí, quedó Sí. claro. Ok, ahora, una pregunta de examen. ¿El macrófago podrá activar a un linfocito TCD8? No activar, presentar antígeno a un TCD8. Pero tiene que ser efector. A un efector. ¿Y por qué le puede presentar? ¿Porque se infectó? Puede ser porque se infectó, muy bien. Pero, ¿por qué principalmente? A lo que quiero llegar es porque tiene MHC de clase 1. Porque el macrófago también es nucleado. ¿Sí? El linfocito B también es nucleado, por lo tanto también tiene MHC de clase 1, también puede presentar el antígeno al T citotóxico. ¿Pero por qué presentan? Porque normalmente va a ser al TCD8 cuando han sido infectadas. Digo normalmente porque hay ciertas interacciones que sí pueden existir, sobre todo con el macrófago. Y un CD8 sin necesariamente estar infectado, pero bueno, son como excepciones o condiciones particulares. ¿Nos queda claro, chicos? Sí. Bueno, y como Maestro, yo ya... tengo una duda. Ah, sí, dígame. ¿Qué pasa si un linfocito CD8 se infecta? ¿También puede expresárselo a otro del mismo? Sí, porque también tiene MHC de clase 1. De hecho, acaba de hacer una pregunta muy importante, Alejandro. Los linfocitos, las células que más MHC de clase 1 tienen son los linfocitos de CD8. Entonces, en aquellos tejidos u órganos donde hay más MHC de clase 1, son en los que hay más probabilidades de rechazo de trasplantes de órganos. Y se debe por eso precisamente. Si mal no recuerdo el dato, un linfocito T puede tener hasta, creo que era 1 por 10 a las 5 moléculas MHC de clase 1 en su membrana. Decían que lo sacabas en relación en porcentaje y creo que era el 1% del total de las proteínas que tiene un linfocito en su membrana. Y se habla de que es muy alto. En otras células va a cambiar la expresión de estas moléculas y, por ejemplo, en las que menos se tiene MHC de clase 1 son en los hepatocitos, no me acuerdo ahorita, las células nerviosas son de las que menos MHC de clase 1 tienen, inclusive se ha reportado que hay ausencia de MHC de clase 1 o es nula la presencia. Entonces, eso hace que, insisto, los tejidos en donde hay una mayor circulación, en donde hay una mayor presencia de linfocitos T, hay una mayor posibilidades de rechazo del trasplante de órgano. Y bueno, los linfocitos T citotóxicos también se pueden infectar y también pueden avisar. Recordamos que a la primera que le avisarían sería las células NK, ¿sí? Pero también pueden ser reconocidas por los linfocitos T citotóxicos. ¿Nos queda claro, chicos, a todos? Me acaba de dar idea de una buena pregunta de examen, Alejandro. No.
¿No hay dudas, chicos? No, maestra. Creo que no, maestra. Bueno. Ya nada más les voy a dejar la pregunta para iniciar nuestra clase de la siguiente semana, el lunes. ¿Cómo se presenta ese antígeno? Entonces ya vimos quién es la célula que va a reconocer al antígeno. Van a ser los linfocitos T, citotóxicos o cooperadores. Ya vimos que con qué van a reconocer ese antígeno, que es a través de los TCRs o de los BCRs. Y además estamos viendo ahora quiénes son los que presentan el antígeno. Particularmente estamos hablando de los linfocitos T, por lo tanto van a ser las células presentadoras de antígeno. ¿Pero mediante qué herramienta? A través del MHC. Muchos de los comentarios que hemos hecho ahora con el MHC creo que se van a aclarar ahora que revisamos las características y la función del MHC. Entonces, espero ir sobre la marcha y bueno, nos veríamos el lunes para platicar esto. Solo, bueno, ya se pueden ir. Solamente, Rebeca, no sé qué pasó con lo que les pedí de las horas. Maestra, ya lo publiqué en el foro. Ah, no lo... ¿Lo publicó en el de novedades o en el de dudas? En el de dudas. Ok. Sí me dijo eso, ¿no? Según yo. Sí. Pero es que según yo entré ayer a revisar y no vi nada, pero lo checo. Caray. A ver. Lo checo y ya les confirmo ahí. Pero bueno, como he estado acomodado, les dije que estaba haciendo muchos acomodos en la presentación o reorganización. Y la forma en la que le he estado planeando es tratar de ver toda la información en la siguiente semana para ver, o sea, que me quede tal vez una sesión más o algo así, para ver si esas horas que vamos a dejar de esa semana a la 1 de la tarde, que sean para más bien dudas, asesorías con lo de su trabajo del artículo y cosas así, para que ya hayamos visto el material en la clase y no tengamos problema y no se sientan ustedes tampoco presionados. ¿Sale? Sí, está muy bien, maestra, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, chicos. La verdad es un curso que me interesa mucho y que además sé que es para poderles ofrecer también algo mejor a ustedes. Espero poder compartirles cosas que aprenda ahí. ¿Sale? Sale. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos. Gracias, maestra. Gracias, maestra. A ustedes, que Hasta tengan luego, bonito maestra. fin de semana. Bonito fin. Igual. Adiós, maestra, gracias. Adiós. Maestra. Gracias, maestra. Gracias. A ustedes. Hasta el Lice, lunes, maestra. hasta el lunes. Ya se Gracias, me... maestra. Buen día. Ah, ok. Buen día.